Mucho se relaciona con parte del sueño, del peso, de que el cuerpo no siente el metabolismo, me está cambiando, que mencionan algunas mujeres, por ahí va. Esos cambios sutiles que marcan el inicio de esta etapa. Y es justamente la bajada de las hormonas sexuales femeninas, es decir, estamos hablando de estrógenos, progesterona, pero hay una hormona que casi no se toca, que es la testosterona. La testosterona nos metieron en la cabeza, es la hormona de los hombres, ¿no? Es masculina, pero realmente las mujeres la tenemos también. ¿Cómo poder prevenir las enfermedades que surgen a través de esta bajada de hormonas? Y muchos científicos que están asociando, por ejemplo, la falta de estrógeno con demencias, con Alzheimer. Está muy demostrado, ¿verdad?, cómo las mujeres después de cierta edad, por la menopausia, por la caída de estrógeno, dejan de tener esa protección del corazón y empezamos a tener enfermedades cardiovasculares, infartos. El estrógeno es protector, hace que ese huesito que se va gastando con el tiempo se reponga y mantenga un balance, pero al no tener este estrógeno, empezamos ya entonces a tener osteoporosis, a tener problemas. Podríamos decir de que deberíamos de prepararnos desde nuestros 20, 30 para poder tener una menopausia sana y evitar estas enfermedades. Tener esa conciencia de que me tengo que preparar para mi futuro, que tengo que estar pensando en que si quiero llegar con esa calidad de vida, porque podemos llegar, pero ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo la nutrición puede afectarte a nivel hormonal? Todo lo que yo estoy comiendo ahorita está construyendo, poniendo los bloques para mi futuro. Muchas empiezan a pensar como menos y pongo ejercicio intenso. Y eso no es la respuesta, ¿verdad? Es decir, no debería. Ahorita yo tengo que entender, necesito más proteína. La respuesta no está en cerrarnos la boquita y no comer, sino en todo lo contrario, comer los tiempos que yo debo comer, no quitarme comidas. Y sobre todo el conocer cuál es tu requerimiento proteico. En este caso que estamos, digamos, dando prioridad a la proteína, ¿cuál es tu requerimiento proteico diario? ¿Cuántos gramos de proteína debes comer en el desayuno? Al menos mínimo 30 gramos de proteína. Y muchas dicen, yo solo me desayuno un huevito y mi cafecito con leche. O sea, no, un huevo tiene solo 6 o 7 gramos de proteína. Y ahorita entrando un poco al tema de lo que es la terapia hormonal, creo que todas pensamos de que si es terapia de reemplazo hormonal, es una dosis y es estandarizada para todas, pero ¿existe realmente la personalización? Mira, aquí nos vamos a los contextos. Doctora Sofía Córdoba, es un gusto tenerte aquí en Menopausia, el proyecto que busca que las mujeres pues se eduquen de cómo es que funciona esta etapa de la perimenopausia, menopausia y postmenopausia. Pero antes de que empecemos con el episodio, contame un poquito quién es la doctora Sofía Córdoba, cuál es su propósito, por qué estudiaste lo que estudiaste, cómo querés tú ayudar a las mujeres. Súper, Michelle, no, muchísimas gracias. Para mí un honor estar por acá platicando. Pues soy médico, formada como médico. Realmente estuve en la residencia de ginecología 2 años y medio. Microquirúrgico definitivamente no, ¿verdad? Era lo mío, pero siempre la parte de salud de la mujer fue algo que me enganchó desde un inicio. Luego saqué una maestría en salud pública. He estado trabajando en programas de salud sexual reproductiva, programas en general. Y derivado de ahí, pues estuve viendo las necesidades de las mujeres, ¿verdad? Sobre todo en estas etapas de la vida. Entonces, bajo VIA, que también pues somos parte de una organización que estamos trabajando en pro de la salud de la mujer, vimos que la necesidad de las mujeres después de los 35 años, justo con todos estos cambios, son importantes y no son abordados, o por lo menos no de una forma correcta, ¿verdad? Que informe a las mujeres fuera de una parte negativa, sino con un enfoque positivo que realmente transforme cómo vive en esta etapa cada una de las mujeres. Entonces, un poquito de eso me llevó a sacar una certificación como Healthy Wellness Coach y también como coach de perimenopausia y menopausia para poder ampliar estos conocimientos y tener ese enfoque integral hacia la salud de las mujeres, que es lo que buscamos. Sí, que es importante en la industria médica, porque hoy por hoy, digamos, ginecólogos, bueno, tampoco es que me quiera meter a criticar pues, el tema del estudio de la medicina y ginecología, endocrinología, pero no se toma en cuenta mucho el estudio de la menopausia. Entonces, por eso es de que tú buscaste esa certificación adicional a tu carrera de ginecología, me imagino. Mira, realmente para mí fue dar con un aspecto que en lo personal sentí que hacía falta. Pero uno a veces tiene toda la parte médica y se frustra a la par del paciente porque hay cambios que uno necesita de hábitos, de estilo de vida que hagan los pacientes y no es tan fácil que se logren. Y ahí es donde entra el otro aspecto de conectarlo a la parte integral, ¿verdad? Porque la salud realmente es integral, tiene muchas aristas, muchas áreas que no es únicamente la médica física. Exacto. Y entonces aquí fue como poder casar esas dos piezas, ¿verdad? Entender desde la perspectiva médica qué pasa, pero también entender desde una perspectiva de mi paciente. Solo la paciente entiende, sabe su vida, es experta en esas áreas y a eso es a lo que le apostamos, ¿no? A poder ver como un completo en tu vida personal. Ahí sí personalizamos, ¿verdad? Lo que está pasando, lo hacemos individual y ponemos el contexto médico para que realmente podamos alcanzar esas metas, objetivos de salud que cada mujer se plantea, porque esto es único. Pero para ti como mujer, tus metas son unas, para mí como mujer, mis metas, objetivos son otros, incluso cómo defino salud varía, ¿verdad? Entonces, cómo realmente llegamos a esa individualización, a ser realmente personalizado y llegar a cambios que impacten en tu vida y en tu salud.
Perfecto. ¿Cómo definirías la etapa o el proceso de menopausia por el que pasan las mujeres y a partir de qué edad sucede? Porque por ahí podemos tener como muy en la cabeza el hecho de que, ay, me va a pasar a los 45, 47, 50 años. Tal vez yo creo que el promedio está entre 50 años, la menopausia como tal, pero no tomamos en cuenta que hay una fase anterior, que es la perimenopausia justamente. ¿En qué consiste? Mira, realmente ha habido bastante confusión en cuanto a los nombres, digamos, o las etapas. Uno habla de esta transición a menopausia que puede empezar, se han dado cuenta últimamente, hasta unos 10 años antes de que realmente tengas una menopausia. En Latinoamérica uno espera que el rango de edad promedio esté entre los 48 y 50 años para tener la menopausia. Si a eso le restamos 10 años, quiere decir que hay mujeres de 38 años que ya están empezando este proceso, ver estos cambios. Hablamos de una menopausia prematura, ¿verdad? Cuando se da antes de 40 años, porque hay mujeres que sí se presentan con cuadros, ¿verdad? Donde las hormonas ya definitivamente van bajando antes de los 40 y decimos, ¿verdad? Entonces que fue prematura. Hablamos de una menopausia temprana si estás entre 40 y 45 años, ¿verdad? Más o menos, porque a veces hay confusión incluso en los términos. Entonces, para poner un poco en contexto, y claro, no podemos dejar a un lado cuando es una menopausia quirúrgica, que ocurre abruptamente, que por cuestión de una cirugía, ¿verdad? Y quitamos ovarios, entonces ahí nos da esa parte de tener abruptamente una menopausia, ¿verdad? Eso es como algunas de las categorías o para poder ir entendiendo un poco más qué pasa. Y lo que ocurre es que, como comentamos, es una transición. Empieza a bajar algunas hormonas que nos han sostenido desde nuestro desarrollo, desde la pubertad, progesterona, estrógenos, ¿verdad? Empiezan a haber fluctuaciones de estas hormonas que van en tendencia a la baja, pero no van bajando de forma lineal, ¿verdad? Sino que empiezan a bajar y todos estos cambios pues afectan otras hormonas involucradas y nos generan lo que empezamos a sentir, ¿no? Estos cambios que las mujeres experimentan que dicen, mi cuerpo ya no responde como antes, ¿verdad? Me siento diferente y una percibe que algo cambió. Eso es una transición menopáusica, ¿verdad? En su definición. ¿Y cuáles serían esos primeros síntomas que pueden sentir las mujeres con los que se puedan sentir identificadas? Tal vez las mujeres que nos están escuchando ahorita dicen, bueno, sí, por ahí yo he sentido que, no sé, mi peso ya no es el mismo que antes y sin embargo sigo comiendo lo mismo o sigo entrenando de la misma forma, por ahí tengo insomnio, irritabilidad. ¿Cuáles serían esos síntomas? Mira, realmente algunos empiezan bastante sutiles, es decir, cambios en un periodo menstrual. Pero hay irregularidades, o yo antes era irregular y ahora ya estoy siendo un poquito más regular, o me está viniendo diferente, antes era poquito, ahora un poquito más, o al revés. Hay cambios que empiezan a ser muy sutiles que pasan desapercibidos, ¿verdad? Y luego, claro, uno asocia en su mente, uno ha escuchado, ¿verdad? Que menopausia, calores, pero no todo es calores. Como tú misma dijiste, hay cambios de sentir que mi cuerpo para ir a dormir ya no está igual, ¿verdad? Ya no tengo el mismo nivel de energía que antes posiblemente, noto que mi sueño ya no es el mismo, me cuesta, no descanso igual, no reparo igual el cuerpo, puedo estar viendo que empiezo a tener un poquito de confusión, laguna mental, el famoso brain fog, ¿verdad? Me cuesta ese nivel de concentrarme a como era antes. Y sí, puede venir acompañado, claro, de calores, de sudoraciones nocturnas, de algunos otros, pero si sacamos un listado de todos los síntomas, realmente puede ser bastante extenso. Pero al inicio uno esperaría esos cambios, empieza un poquito más sutil, ¿verdad? Y mucho se relaciona con parte del sueño, del peso, de que el cuerpo no siente el metabolismo, me está cambiando, que mencionan algunas mujeres, por ahí va. Esos cambios sutiles que marcan el inicio de esta etapa. Y es justamente la bajada de las hormonas sexuales femeninas, es decir, estamos hablando de estrógenos, progesterona, pero hay una hormona que casi no se toca, que es la testosterona. Mira, está la testosterona, está la DHA, ¿verdad? Que esta es precursora. La testosterona, que es bien importante porque también pensamos la testosterona nos metieron en la cabeza, es la hormona de los hombres, ¿no? Es masculina, pero realmente las mujeres la tenemos también. Es parte de nuestro componente. Entonces empiezan todas a bajar, a disminuir. El problema es que no bajan lineal, sino que van fluctuando. Entonces unos días están arribita, otros días abajo, ¿verdad? Es como que fuera una montaña rusa, ¿verdad? Se van moviendo en todas direcciones estas hormonas conforme pasa el tiempo y van cada vez bajando, bajando, bajando. Y esos cambios generan estos síntomas, pero incluyendo testosterona, incluyendo hormonas que son básicas que hemos tenido nosotras en el cuerpo y que hay que considerar que no es únicamente estrógeno y progesterona, que juegan un papel muy importante, pero hay otras hormonas que se suman. Ok, sí, es que a mí me parece esencial ese punto porque justamente el proyecto de menopausia en la menopausia, el propósito grande que tiene es cómo poder prevenir las enfermedades que surgen a través de esta bajada de hormonas. Y es que ahorita estamos hablando de estos cambios que suceden y que nosotros lo percibimos a nivel de los síntomas, ¿verdad? Lo que ya comentabas tú, el brain fog, irritabilidad, insomnio, cambios en el peso. Pero para mí algo que, y a mí me choqueó un montón cuando yo lo descubrí, fue justamente el tema de que las enfermedades crónicas que te pueden surgir luego de que ya tuviste, digamos, perimenopausia, menopausia y ya estás en la posmenopausia,
y no lo ves porque tú no puedes ver tus cambios internos. Entonces tú solo te fijas en los externos, que son los síntomas que acabamos de mencionar, pero las enfermedades que puedes prevenir si realmente tenés en consideración estos cambios hormonales y cómo puedes abordarlos, ¿verdad? Mira, yo creería que además de llamarles como enfermedades crónicas, realmente son consecuencias muchas veces de estilos de hábito o de cosas que no hicimos atrás, ¿verdad? O sea, dice uno, a los 30 me estoy preparando para los 60, ¿verdad? Pero no tenemos esa visión de realmente esa prevención y cómo debería de ser. Como tú decís, hay cambios que yo no estoy viendo y tal vez hay mujeres, se ha visto que cerca de un 14% más o menos no van a tener síntomas fuertes, estos calores, estos síntomas que la evidencian, ¿verdad? Una asume y eventualmente el periodo cesa, pero realmente la pasaron bastante tranquilas. Pero eso no significa que a futuro nuestro cuerpo no puede estar comprometido, porque cada vez la ciencia va demostrando que en los órganos cada vez hay más receptores que se encuentran o evidencian que son receptores para estrógeno y para estas hormonas. Entonces, cuando uno ya no lo analiza, antes las mujeres vivían hasta que unos 50 años, 60, estabas hablando de vivir 10 años así, más o menos, tal vez menos, pero ahora nuestra expectativa de vida es mucho más alta. Esperamos vivir 80, 85 años y estamos pidiéndole a nuestro cuerpo que responda de igual manera por 25, 30 años, incluso más. Entonces el cuerpo no está acostumbrado a no funcionar de la misma forma sin estas hormonas y estamos viendo cada día más lo vitales que son para muchísimas funciones que ven como consecuencias, ¿verdad? Hay muchísimo que estudiar, por supuesto, la ciencia no tiene todavía las respuestas a todo, pero hay muchas personas, muchos científicos que están asociando, por ejemplo, la falta de estrógeno con demencias, con Alzheimer. Está muy demostrado, ¿verdad?, cómo las mujeres después de cierta edad, por la menopausia, por la caída de estrógeno, dejan de tener esa protección del corazón y empezamos a tener enfermedades cardiovasculares, infartos, muchísimas cosas de estas. Te podemos hablar de los huesos, que es una de las cosas muy importantes en las mujeres. El estrógeno es protector, hace que ese huesito que se va gastando con el tiempo se reponga y mantenga un balance, pero al no tener este estrógeno, empezamos ya entonces a tener osteoporosis, a tener problemas, y cuando uno va a ver la mortalidad de las mujeres por fracturas de cadera, por fracturas de columna derivada de esto, pues no es únicamente las enfermedades crónicas, sino esa calidad de vida que las mujeres vamos a tener que tener a lo largo de estos 25, 30 años o lo que Dios nos dé de vida. Sí, perfecto. Y yo te había comentado justo antes de que tuviéramos esta entrevista, el caso de hecho, por eso yo también me interesé mucho por este tema de la menopausia, el caso de mi abuela, que ella sufrió de osteoporosis y fue justamente por una menopausia mal gestionada. Entonces es algo que no vemos en el momento, pues las mujeres no ven en el momento que están atravesando, pero luego de ahí, de los 60, 70 años, pues desarrollas este tipo de enfermedades. Entonces tú dirías, enfermedades puntuales que podemos prevenir si gestionamos bien la menopausia, ¿cuáles serían? Mira, es una mezcla de gestionar bien la menopausia, pero al mismo tiempo entender que cuando ya vamos entrando en estas etapas hay cambios que tenemos que hacer de estilo de vida y de otros, ¿verdad? Para poder estar bien. Por ejemplo, hay terapias hormonales, ¿verdad? Y podemos discutirlo, que eso es un punto. En algunos casos se ha visto que ayuda a estas condiciones, en otros todavía se están estudiando porque no se han demostrado totalmente protectoras. Pero si lo pensamos, empezar a hacer, por ejemplo, ejercicio, empezar a construir esa masa muscular que me va a hacer a mí ser un poquito más fuerte, tener más equilibrio, tener un poquito de golpe, ¿verdad? Para los huesitos, me genera que entonces yo no vaya a tener tanto osteoporosis, dejar de fumar, dejar de consumir tanta bebida alcohólica, las gaseosas, todo eso me va ayudando a que no se gaste tanto el hueso, empezar a poner en mi dieta cosas que puedan hacer que me fortalezcan los huesos, me previene una osteoporosis, ¿verdad? Pero es decir, yo esto lo tengo que ver 30 años atrás. No cuando esté en riesgo de la fractura, cuando igual puedo hacer cosas, pero es decir, ¿por qué no empezar temprano? Si yo estoy viendo que ya estoy entrando a esta transición, hay tantas cosas que puedo hacer y que una me beneficia a otra. Porque este cuidado que puedo tener para mis huesos, de estar haciendo este ejercicio, me favorece a mi salud cardiovascular. Me favorece también a la parte cognitiva, que mi cerebro pues esté un poco más activo. Entonces, es como ir amarrando todo. Si nos empezamos a preparar, aunque pensemos en una cosa, nos estamos ayudando a muchas otras. O sea, podríamos decir de que deberíamos de prepararnos desde nuestros 20, 30 para poder tener una menopausia sana y evitar estas enfermedades. Mira, yo te diría que sí. Realmente hay que verlo con esa mirada. Por ejemplo, la salud ósea, estamos hablando de 18, 20 años, nos prepara. Si hubiéramos sabido esto de adolescentes, nos hubiéramos podido preparar mejor. Pero siempre podemos empezar hoy, ¿verdad? Si no lo supimos hace 10 años, que tal vez era el momento ideal, hoy es el mejor día para empezar. Entonces, es saber o tener esa conciencia de que me tengo que preparar para mi futuro, que tengo que estar pensando en que si quiero llegar con esa calidad de vida, porque podemos llegar, pero ¿cómo vamos a llegar? ¿Verdad? Queremos llegar pues en la mejor condición posible, independientes, con nuestras capacidades para realmente disfrutar la vida. Entonces, hay que empezarse a preparar desde que
tengamos conciencia, ¿verdad? Exacto. Realmente. No, y ese tema que tocaste me parece súper importante, porque imagínate, muchas mujeres ahorita que están tal vez entre sus 40 y tantos, 50, probablemente tengan hijas que estén en su adolescencia o incluso niñas, porque pues cada vez se tienen hijos más mayores, ¿verdad? Pero me parece importante porque también ahí sí que desde lo que tú decís, desde que tenés conciencia, el tema de tener buenos hábitos en tu niñez, en tu adolescencia. Por ahí yo estaba también leyendo algunos artículos y estudios que dicen de que, y bueno, quisiera también que me digas qué piensas de esto, pero qué relación existe entre el desarrollo que tiene una niña, ¿verdad? El desarrollo en su adolescencia. Porque dicen de que entre más tarde desarrolles, probablemente más tarde vayas a tener la menopausia, y entre más temprano desarrolles, o sea, por ejemplo, si desarrollas tipo 10, 11 años, que sería como muy prematuro, probablemente tengas antes la menopausia. ¿Qué relación existe? Mira, para ver realmente factores que te lleven a la menopausia, principalmente te diría factor familiar, es decir, consultar con la abuelita, con la mamá, con la tía, eso es un buen parámetro para medir cuándo podría llegar mi menopausia. Si mi mamá la tuvo a los 49, si mi tía la tuvo a los 50, eso me da un parámetro para poder medir. Mucho se había hablado sobre la edad de la menarquia, ¿verdad? Que es el término con el que uno denomina cuando tengo mi primera menstruación, pero no ha habido realmente estudios que puedan demostrar esa relación. Pero entonces, no está realmente identificado que eso sea, como me vino de 11, entonces mi menopausia va a ser antes, ¿verdad? O va a ser después. No está tan relacionado, pero sí sabemos que un indicador muy fuerte para poder determinar cómo me podría ir a mí en mi transición es ver a mis generaciones pasadas, ¿verdad? Incluso cómo vivieron o cómo transitaron su etapa menopáusica. Mi mamá moría de calores nocturnos, se despertaba a tenerse que bañar 3 veces por la noche. Todo eso me puede dar un parámetro a mí para decir cómo podría ser. Y claro, todo es modificable, verá, nada está puesto en piedra. Si yo empiezo a generar estos cambios y a cuidarme, la idea es que vayamos viviendo la mejor cada vez las mujeres, ¿verdad? Con estos conocimientos que estamos compartiendo, por eso estos espacios son tan importantes, porque entonces yo empiezo a hacer modificaciones que me permitan mejorar. Si en algún caso mi abuelita, mi mamá, ¿verdad? La tuvo muy serio los síntomas, poder pasarlas yo un poquito mejor haciendo estos cambios. Ok, yo creo que ahorita pues tocamos ya el tema de cuáles son los cambios hormonales que se viven en la perimenopausia, menopausia, más o menos las edades en las que se va a transitar por esta etapa, y ahorita podemos entrar un poco al tema de los hábitos que serían súper importantes, qué hábitos tener como tus pilares para poder digamos, gestionar mejor tu etapa de la menopausia. Y luego sí ya me gustaría que entráramos a la parte de lo que pueden ser estas terapias de reemplazo hormonal, y que pues por ahí hay un poco de tabú con ese tema, pero como tú bien mencionaste, lo principal son los hábitos, ¿verdad? Entonces, si nos basáramos en 3 pilares específicos, por ejemplo, nutrición, ¿cómo la nutrición puede afectarte a nivel hormonal? Mira, yo creo que es importante entender estos cambios de estilo de vida muchas veces, ¿verdad? Que con ese nombre los determinamos, hacen la diferencia. Entonces, en el marco de la nutrición, saber, ¿verdad? Que todo lo que yo estoy comiendo ahorita está construyendo o poniendo los bloques para mi futuro. Entonces, empezar a tener dietas, porque, ojo, muchas mujeres, esto es bien importante, porque muchas empiezan a pensar, como menos y pongo ejercicio intenso. Y eso no es la respuesta, ¿verdad? Es decir, no debería. Ahorita yo tengo que entender, necesito más proteína. Necesito llevar mi cuerpo a esos niveles de proteína, porque necesito empezar a hacer que mi masa muscular, a partir de cierta edad, las mujeres empezamos a perder masa muscular anualmente. Entonces, esos músculos que me van a hacer llegar fuerte, llegar con más equilibrio, ser independiente, necesito irlos formando ahorita. Y eso lo voy a construir con un poco de ejercicio de fuerza, pero la parte de nutrición me va a dar ese fundamento de tener estas proteínas, por ejemplo, y decir, ok, puedo. Nuevamente, personalizar. Si yo estoy teniendo algún problema de sueño, por ejemplo, hay alimentos que me pueden ayudar. Pero pistachos, por ejemplo, hay alimentos que pueden beneficiarme en ese sentido. Quitar, por supuesto, todo lo que es alto en azúcar. Semillas de calabaza por el tema del magnesio. Claro. Ajá. Tratar de eliminar de la dieta todo lo que sea súper procesado, ¿verdad? Todo lo que venga empaquetado, que muchas veces pues, es lo menos sano. Tratar de optar por tener verduras, frutas, grasas saludables. Empezar a hacer esas modificaciones, y que muchas veces estos cambios hacen que el resto de la familia también se beneficie, porque no queremos que una vaya sola. Ver, estos cambios van a beneficiar a toda la familia, entonces creo que son cositas que hay que ir metiendo, modificaciones que a largo plazo dan una buena respuesta. Sí, y justamente es no tenerle miedo a comer lo que tu cuerpo necesita, e incluso sentirte saciado y no quedarte con hambre, pues, porque yo creo que muchas mujeres optan por eso de, como veo cambios en mi peso y estoy aumentando de peso y mi talla ya es diferente, entonces me restrinjo y me quito, digamos, porciones, y eso es contraproducente, te va a ocasionar lo contrario, o sea, vas a subir más de peso incluso, pues, o sea. Sí, molesta el metabolismo, te mete en más estrés, ese estrés te puede llevar a más inflamación, jugás con el cuerpo, ¿verdad? Entonces al final no te lleva a algo positivo, la respuesta no está en
cerrarnos la boquita y no comer, sino en todo lo contrario, comer los tiempos que yo debo comer, no quitarme comidas. Exacto. Porque es importantísimo hacer los tiempos que debo hacer. Y sobre todo el conocer cuál es tu requerimiento proteico. En este caso que estamos, digamos, dando prioridad a la proteína, ¿cuál es tu requerimiento proteico diario? ¿Cuántos gramos de proteína debes comer en el desayuno? Al menos mínimo 30 gramos de proteína. Y muchas dicen, yo solo me desayuno un huevito y mi cafecito con leche. O sea, no, un huevo tiene solo 6 o 7 gramos de proteína. Si te comiste el huevito, si no fue solo el cafecito como desayuno. O una galletita, o sea, nada que ver. O sea, sí, ahí sí que, eso sí creo que sí tiene que quedar muy claro. O sea, que de verdad las comidas, el desayuno, sobre todo, que es lo más importante porque rompes el ayuno, tiene que ser alto en proteína. O sea, no puede ser un cafecito, un juguito y una fruta. O sea, eso no tiene nada de proteína. Sí, no, debemos tener proteína en los tiempos de comida porque hay niveles mínimos, óptimos que deberíamos optar y considerar, ¿verdad? Ok, es importante ya en cierta edad también tener un poquito más de ayuno, pero entonces tenemos más temprano. Tenemos 6, 7 lo más tarde, demos un buen periodo. Si uno quiere de alguna manera apoyar el cuerpo, esa es una buena forma de hacerlo, no sacrificando comidas, no sacrificándome los tiempos, ¿verdad? Simplemente entendiendo cómo puedo optimizar. Creo que eso como herramienta, el ayuno intermitente, justo lo que mencionas, el tiempo de restricción de comida que tengas, es decir, cenar más temprano, desayunar un poquito más tarde, todo eso te ayuda a justamente usar un poco más tus grasas como energía y no tanto la glucosa y por lo tanto pues tu peso también se va a ver afectado de forma positiva, pues porque estás usando más tu grasa corporal como energía, ¿verdad? Claro, y le vas dando al cuerpo ese descanso que necesita recuperación del hígado. Recordemos que el hígado también tiene mucha función a nivel de las hormonas. Entonces todo tu sistema va a ir mejorando conforme le vamos dando este espacio o este tiempo, pero repetimos, ¿verdad? No es muramos de hambre y no comamos, sino todo lo contrario, comamos de forma más inteligente, con la proteína que necesito y dejando esos espacios que mi cuerpo necesita para metabolizar y recuperar. Perfecto. Creo que aquí estaría importante, lo quiero recalcar a la audiencia, que sí es importante abocarse con un especialista o un nutricionista hormonal, sobre todo para que te pueda personalizar estas dietas, ¿verdad? Entonces, pues ahí si en la audiencia alguien está interesado, pues pueden comentar y nosotros también, pues ese es el objetivo del podcast, de poder entrevistar a personas, a profesionales de la salud. En este caso, pues sería a una nutricionista o un nutricionista enfocado más en el tema hormonal. Y ahora siguiendo con el siguiente pilar, el segundo pilar que considero muy importante y pues tú también, el tema del entreno de fuerza. ¿Cómo afecta esto a nivel hormonal? Mira, el entreno de fuerza realmente va a depender mucho de cómo estás hormonalmente. Es decir, hay que considerar que en la jugada entra no solo estrógeno, progesterona, entra cortisol. Si yo estoy con mis niveles hasta abajo, ponerme a hacer un ejercicio intenso es lo último que mi cuerpo necesita. Entonces también hay que ser conscientes, porque si yo no tengo la energía en este momento, porque estas hormonas me ayudan a tener energía, y si yo no la tengo porque mis niveles están muy bajos, porque no he logrado recuperar, hacer ejercicio intenso, te va a subir los niveles de cortisol. Terminar de depletar mi energía, me va a dejar, ¿verdad? Eso es contraproducente en esta etapa. Entonces una mujer debe identificar cómo estoy, cómo me siento, cómo está mi energía inclusive. Y empezar con ciertos ejercicios, ¿verdad? Y aquí nuevamente, como tú decías, un profesional, alguien que sí me ayude, porque no queremos lesiones, queremos peso, ¿verdad? Y tampoco se trata de pasarme 2 horas haciendo fuerza en el gimnasio al día, porque también el cuerpo necesita esos descansos, ¿verdad? Para ir realmente formando ese músculo y saber qué día hago qué parte, cómo lo voy a hacer, con qué ejercicios, pero tener esa conciencia de decir cómo mi cuerpo está respondiendo y cómo yo me siento determina bastante. Puede que yo me haya hecho algún tipo de examen de laboratorio para saber cómo están mis hormonas, esa es una posibilidad, pero la otra es fijarme en cómo me siento al despertarme, por ejemplo. Si me levanto y no tengo energía, lo más probable es que haya problemas con cortisol, que haya problemas, ¿verdad? De pronto con el sueño. Entonces, no voy a ponerme a hacer una rutina extenuante que termine de agotar mi reserva de energía, sino todo lo contrario. Necesito salir a caminar, tener algo que me relaje, o algo que me mueva un poquito, bailo, ¿verdad? Es decir, hay diferentes formas de empezar con el ejercicio. No todas podemos en este momento empezar con pesas de 100 libras y fuerza total. A veces necesitamos dar pasos pequeños y empezar con esos pasos pequeños para cada vez. Si yo salgo a caminar y voy ganando un poquito más de energía y voy sintiéndome mejor y ya empiezo a dormir mejor porque el poquito de ejercicio ya me está ayudando en la noche, ahí voy preparando mi cuerpo con esa respuesta para entrarle al ejercicio de fuerza y entonces sí a ir poco a poco integrándola. ¿Verdad? Puedo empezar con mi propio cuerpo. No necesito empezar con pesas si no he hecho pesas antes. ¿Verdad? Con mi cuerpo es suficiente lo que voy a tener para empezar y poco a poco a partir de ahí ir subiendo. Sí, perfecto. Y justo, bueno, en un episodio anterior tocamos nosotros el tema del ejercicio de fuerza. Justo lo vamos a dejar aquí, también va a aparecer la etiqueta del video, ¿verdad? Porque sí se tomó en cuenta mucho la importancia de cómo entrenar con una metodología lenta la fuerza, sobre todo en esta etapa para evitar dañar las articulaciones.
Y con este tema del entreno de fuerza, bueno, una pregunta que a mí me surgía ahí, y que era lo que tú mencionabas, o sea, el tema del cortisol, o sea, si estamos súper bajos de todas las hormonas, tanto estrógeno, progesterona y cortisol, obviamente no vamos a poder rendir bien. Entonces, una herramienta aquí sería, ok, antes hacete un chequeo, una analítica de cómo están tus hormonas y sobre todo, obviamente tus hormonas, estrógeno, progesterona, testosterona, DHEA y cortisol, y ya en base a eso poder trabajar para que tu cortisol se pueda nivelar mejor. Mira, es relativo, porque hay que ser honestos, a veces estos recursos no siempre están disponibles para todas y a veces requieren algún otro tipo de recurso económico que sea una limitante. Y aquí no queremos limitar. Queremos que las mujeres se sientan que si estoy en las posibilidades, qué bueno, pero si no estoy en las posibilidades, igual. Y por eso es que importa buscar un profesional que pueda apoyar, porque hay síntomas que me pueden decir a mí más o menos por dónde podría ir, ¿verdad? Si es cortisol, ¿verdad? Si me levanto, no tengo energía, me siento agotada, dormí pero no descansé, ¿verdad? Yo puedo ir pensando en cortisol. Probablemente no estoy alcanzando el nivel de cortisol que debería tener por la mañana, ¿verdad? Mi curva está alterada, en la noche está más alta, duermo mal, ¿verdad? Hay muchos factores ahí. Podría estar viendo, ¿verdad? Con los síntomas si hay más tendencia a síntomas que me da el estrógeno o si es por el hecho de progesterona. Un profesional puede ayudarte y con los síntomas empezar a entender por dónde puede ir tu cuerpo sin necesidad de llevarte a un laboratorio. Si se puede, excelente, porque es bueno saber cómo estoy, pero no es que sea imprescindible para que uno pueda empezar a entender cómo puede ir mi cuerpo y cómo puedo ir haciendo ajustes para beneficiarme. Y que yo creo que ahí hay un link entre la primera fase o el primer pilar que vimos, que fue la nutrición, porque, por ejemplo, si tú no estás consumiendo suficiente vitamina D o no estás tomando suficiente el sol, por ejemplo, eso también te puede afectar a nivel del cortisol, o sea, porque de día probablemente te levantas y nunca salís al sol, entonces tu cortisol nunca tuvo el chance como de elevarse durante el día, entonces por lo tanto en la noche tampoco va a poder relajarse, por así decirlo. Sí, mira, te lleva a otro pilar que es fundamental, que es el sueño. Y ese es el tercer pilar que vamos a tocar, justamente, ¿sí? El estrés y el sueño. Sí, si no logras tú conectarlo realmente, si dormís mal, es como meterte en un círculo. Pero ahí aquí es importantísimo. Mujeres que están presentando lo que se conoce como síndrome, como vasomotor, ¿verdad? Los síntomas vasomotores, que son estos calores, sudoraciones nocturnas, me despierto de noche. Si yo duermo mal, se vuelve a repetir el círculo, tengo un poquito más de esto, ¿verdad? Entonces no salgo de ese patrón. Pero dormir mal, definitivamente es un disruptor para todo el cuerpo. Yo pude haber no estado tan mal, entre comillas, del bajón de hormonas, pero sentirme súper fatal por el hecho de que dormí mal. Y ese dormir mal, a largo plazo, si ya son varias noches, empieza a afectarme todo. ¿Verdad? Empieza a afectarme mis emociones, mi concentración, mi energía. Entonces todo eso afecta e implica que yo no pueda de pronto funcionar bien para mi ejercicio, ¿verdad? Para mi entrenamiento de fuerza, para otro montón de cosas. Entonces el sueño es una prioridad en esta etapa. Totalmente, y se conecta muchas veces con el estrés, porque el estrés me puede llevar a mí a tener el cortisol aceleradísimo, ¿verdad? Mis niveles muy altos. Durante el día el cortisol debería ir bajando hasta llegar a un nivel óptimo que ya está en su punto más bajo, permitiendo que la melatonina pueda subir, porque el cortisol bloquea la melatonina. Entonces, si tengo mucho cortisol, no hay melatonina para dormir bien y reparar, ¿verdad? Pero si yo vivo con el estrés, porque el cuerpo no diferencia, me va a comer un tigre, tengo una reunión importante mañana o tengo un familiar enfermo, cualquier situación que sea un estrés, mi cuerpo activa una alerta. Y esa alerta dice más cortisol porque tenemos que ahorita una emergencia, hay que sobrevivir, ¿verdad? Y entonces ese cortisol alto no me permite descansar bien. Y también te va a bloquear la progesterona, el cortisol, porque como son... La progesterona está como en paralelo. No me bloquea la progesterona, pero mis niveles bajos de progesterona también me dan dificultad para el sueño, porque la progesterona se habla de que es una hormona que me permite a mí sentirme más tranquila, estar más en calma. Esa calma me ayuda a dormir, me ayuda a descansar, y si no la tengo, de por sí ya puedo tener entonces problema de sueño sin necesidad del cortisol. Ahora súmale que mujeres en perimenopausia que ya tenían bajo el progesterona, que ya podían tener un poquito de problema de sueño por este factor, le subo un cortisol que se eleva durante la noche, que no permite que haya melatonina para que yo descanse y repare y me mantenga en alerta, definitivamente mi sueño no va a ser óptimo. Y eso me va a dar dificultades en casi todo. Y aquí como herramienta, si digamos nos vamos al primer pilar de nutrición y ahorita agarramos el tercer pilar, que es el del sueño y el estrés, si le pudiéramos decir a las mujeres, mira, deberías de cenar esto porque en tu cena eso te va a ayudar a conciliar el sueño, a que tu cortisol baje, o sea, ¿cuál sería? O sea, sí, digamos, sería una herramienta la nutrición como tal en la cena, pues, para ayudar a conciliar el sueño. Ayuda bastante. Es decir, no es que directamente el alimento vaya a hacer efectos sobre el cortisol, pero definitivamente me ayuda. ¿Verdad? Platicamos del hecho de proteínas en la cena. ¿Verdad? Es importante tenerlas. No estar consumiendo altas grasas, procesados, azúcares, porque ahí conectas
también el hecho de que si tenemos picos de azúcar durante la noche, eso nos despierta. Eso nos eleva el cortisol. ¿Por qué? Porque tener picos de azúcar, el cuerpo que dice, hay demasiada azúcar en sangre. Y entonces saca insulina, la insulina dice, hay demasiada azúcar en la sangre, guardemos azúcar, pero a veces es muy eficiente y guarda muchísimo y lo que tengo es una hipoglicemia reactiva. Quiere decir, se baja mi azúcar porque tuvo bien su función, ¿verdad? Y como mi azúcar estaba muy alta, baja muy rápido. Y esa bajada de azúcar, el cuerpo la percibe como una alerta y lo que hace es elevarme el cortisol para mantenerme vivo, por así decirlo, pero ese pico de cortisol me despierta. Entonces sí tiene en relación qué como en la cena para ver cómo voy a pasar mi sueño. Si yo consumo alcohol, por ejemplo, en la noche, por eso es que nos despertamos las mujeres con la copita de vino, ¿verdad? Si yo me tomo mis vinitos con las amigas y me voy a dormir, lo más probable es que haya mucho azúcar, que yo vaya a tener este pico y entonces el cortisol se eleve, despertándome entre las 2, 4 de la mañana y rompiendo con mi sueño. Ok, perfecto. Y ahorita entrando un poco al tema de lo que es la terapia hormonal, porque esto sí se ha visto como un tabú, incluso en la industria médica. Tú me comentabas antes, pues, que por el tema del estudio que hubo, no sé si yo creo que estaría importante que explicaras un poco este estudio que hubo, que si no mal recuerdo fue en 1991 y que en el 2002 fue que fue el boom. ¿Cómo fue? Mira, fue el famoso Women's Health Initiative, era un estudio de Estados Unidos, el más grande que se ha hecho, de hecho, millonario, pero a un nivel súper costoso, y era justo para ver qué pasaba con el hecho de dar la terapia hormonal en menopausia, ¿verdad? Y las mujeres, un estudio grande que iban estudiando los efectos que encontraban. Ahora, tuvo varios fallos. Siempre es más fácil ver las cosas para atrás, ¿verdad? Es decir, en el momento cuando salió no se evidenció y cuando se empezó a estudiar y a indagar por muchas otras personas, organizaciones, asociaciones, se dieron cuenta que de entrada no había sido la mejor, digamos. Tomó en consideración mujeres mayores, de 60 años, por ejemplo, cuando tal vez debe haber estado más joven. Es decir, hubo fallas en la estructura del estudio y el estudio lo pararon en el 2002 porque en ese momento alguien dijo, en base a que ahora ya se vio que no era estadísticamente significativo, pero en ese momento asociaron un riesgo de cáncer de mama alto al estar utilizando hormonas. Y la respuesta fue paren el estudio, paren las hormonas, ¿verdad? Las mujeres y el riesgo de cáncer de mama son altísimos. Cundió el pánico, diríamos así, ¿verdad? La gente se asustó, los médicos se asustaron, mandaron casi que prohibición de dar hormonas. Las mujeres llamaban a los ginecólogos, ¿verdad? Las que ya estaban tomando, porque antes se dejaba comúnmente a las mujeres con hormonas. Entonces realmente fue para nosotras como mujeres, y desde mi perspectiva muy personal, yo creo que fue lo que nos quitó a las mujeres esa oportunidad de poder decidir y poder conocer esas hormonas y el que el personal médico siguiera informándose y siguiera utilizándolas, porque metieron mucho temor. Posteriormente se dieron cuenta de que no había una significancia tan alta. De hecho, algunos dicen que viendo estudios, no solo del WIS, sino otros estudios, cuando es únicamente estrógeno, incluso el riesgo de cáncer de mama baja. Wow. Y cuando es en conjunto con progesterona, que cuando una mujer tiene útero debe utilizar progesterona, cuando es combinada, hablábamos, por ejemplo, que en 5 años, en 1000 mujeres, habían 5 casos de cáncer de mama, y con esta combinación de hormona eran 6 los casos. Pero entonces te das cuenta, es un caso más de 5 mujeres, pasaron a ser 6 entre 1000 mujeres en 5 años. Para una mujer que le está pasando muy mal con los síntomas, ese riesgo-beneficio. No lo quitaron por el temor que hubo, por lo que en ese momento se informó. Ha habido pues gente que se ha retractado de algunas cosas que salieron del estudio, pero el miedo se sembró y el miedo se quedó ahí, ¿verdad? Entonces es un tema que casi no se discute, que nos da miedo muchas veces platicar, porque derivado de ese estudio, pues eso fue lo que se puso en la mente de las personas. Y creo que estaría interesante, no sé si existirá algún estudio así, pero que haga una relación entre esa generación que dejó de tomar, no sé si fue una generación o cuántos años, digamos, que dejaron de tomar ese reemplazo hormonal, y el índice de osteoporosis, cardiopatías, Alzheimer en mujeres, porque si no estaban tomando las hormonas, ¿qué tanto impactó en estas enfermedades? Mira, han estudios que han intentado hacer, sin embargo hay que tomar en consideración que al momento que empezaron este estudio, lo que tenías era cierto tipo de hormona, verá que en ese momento pues era más conjugada, era equina, de donde venían, de los correcto, caballos. Entonces esa era la hormona que probaron, y hay que reconocer que hoy por hoy se ha avanzado muchísimo a nivel de estas hormonas y ahora hay bioidénticas, hay microdosis, o sea, hay una diferenciación o un portafolio mucho más rico de hormonas que se pueden ofrecer versus lo que tenían al momento del estudio. Entonces, de alguna manera, aunque uno trate de hacer esa relación, son factores que tenemos que considerar, ¿verdad? Que hay diferencias, no podemos hacer como match y match, ¿verdad? Porque no coinciden. Sí se ha intentado ver
Y por eso es que ahora se dan cuenta que hay tanto receptor en varios órganos y se están haciendo estudios. Lo que pasa es que son costosos y no todos quieren dar los fondos, ¿verdad?, para hacer los estudios, pero quienes pueden, cada vez se va estudiando más el impacto que tiene en diferentes órganos, como el cerebro, como el corazón, ¿verdad?, en todo esto, el hecho de tener hormona. Y es muy probable que en los próximos años tengamos esas respuestas, ¿verdad?, de qué pasa. Entonces, el este contra el este, y por eso es que ahora hay tanta guía que te dice en mujeres que no tienen un alto riesgo, ¿verdad?, que no, por ejemplo, no son mujeres que ya tuvieron cáncer de mama, vea riesgo-beneficio y anímese a dar hormona, ¿verdad? Pero como sociedad ya nos quedó el temor que aunque la guía dice que yo puedo dar la hormona, no la quiero, me da miedo. Sí, yo creo que aquí entonces debería quedar claro que sí es importante dar una terapia hormonal sustitutiva, ¿verdad? Pero que siempre y cuando el profesional de la salud entienda que esta paciente no tiene riesgo o antecedentes de cáncer, porque es ahí en donde ya se evita un poquito este tema. O no sé si al ser hormona bioidéntica ya hay menos riesgo, o incluso tal vez aquí si me puedes explicar un poco, si puedes explicar cómo la diferencia entre una hormona sintética o una terapia de reemplazo hormonal sintética versus terapia de reemplazo hormonal bioidéntica, y también el hecho de o tomado con pastilla, que ya sabemos que se va sistémico, o solo a nivel de crema y local. Un corte súper rápido, y es que si te interesa tener una consulta con la doctora Sofía Córdoba, o bien te interesa evaluar cómo está tu perfil hormonal para poder optar por una terapia de reemplazo hormonal, solo tenés que escribirnos al correo que aparece aquí en pantalla y con gusto podemos darle seguimiento a tus temas. Y ahora sí, volvamos a la entrevista. Mira, como hablamos, hay diferentes tipos ahora, ¿verdad? Antes se hacían y sigue habiendo en el mercado, ¿verdad? Este tipo, por ejemplo, con jugado equino que tomaban, ¿verdad? De los caballos, de las yeguas, sacaban la hormona para hacer los compuestos. Es decir, hay aquellas que hacen más sintéticas, todas se hacen en un laboratorio, ¿verdad? Es decir, ninguna es como que la saco de mi cuerpo y ahí mismo para que sea totalmente bioidéntica, ¿no? Pero la estructura de las que son llamadas bioidénticas, en estructuras son iguales a las que tenés en el cuerpo. Y ahí está la diferencia. La equina no. La equina no es totalmente idéntica. Si quisiéramos separarlo como en clase de bioquímica y ver la molécula. Las moléculas, ajá. La bioidéntica sí lo es. Entonces, de alguna manera se percibe en el cuerpo diferente porque tiende a ser estructuralmente más parecida a la que yo ya tengo en el cuerpo. Entonces, por eso se habla de la diferenciación entre que sea bioidéntica o que no sea bioidéntica. Ambas son hechas en un laboratorio, ¿verdad? No cambia ese aspecto, simplemente es la estructura, a eso nos referimos. Y hay diferentes formas de dar la hormona, ¿verdad? Yo la puedo dar, como dijiste, oral, que oral, pues yo la tomo, se va en la sangre, pasa por el hígado, que eso es importante entender, por eso es que en algunos casos se habla con el estrógeno, que puede haber riesgo de trombosis, ¿verdad? De este tipo de situaciones, porque pasa por el hígado. Se puede dar también transdérmico, a través de gel, de parche, de crema, entonces es la piel la que lo absorbe. En este caso no pasa por el hígado, entonces es diferente ver el comportamiento que yo puedo tener. Hay cremas que son vaginales, hay geles que son vía vaginal que lo voy a utilizar. Entonces creo que en el portafolio hay bastantes opciones y alternativas, que es una decisión, usar hormonas muy personal, pero que toda mujer debería saber que existe y que existe un portafolio de opciones. Mujeres que ya tuvieron cáncer de mama, por ejemplo, se ha estado viendo que hay bastante seguridad en utilizar, si tienen síntomas urogenital, ¿verdad? Démosle entonces crema con estrógeno, es seguro. No han visto que haya problema cuando yo trato de darle vía vaginal a una mujer que tuvo antecedente de cáncer de mama, por ejemplo. Pero aquí volvemos a el profesional con quien yo trabajo, lo que ya se ha estado viendo en la ciencia, el caso específico de la mujer con sus antecedentes, pero existen opciones, que es lo que yo, el mensaje sería ese, ¿verdad? Que una mujer entienda que hay un abanico de opciones. Si una quiere tomar la decisión de usar hormona, vienen diferentes presentaciones y cada una tiene su nivel de riesgo, su beneficio, y se puede platicar con un profesional para ver qué puede ser mejor para mí, con qué me siento yo más cómoda también. Y para las mujeres que tal vez se pregunten, bueno, sí, yo sí quiero tomar una terapia de reemplazo hormonal, pero se lo digo a mi ginecólogo, o mi ginecólogo mismo me ha dicho, no, mira, no la tomes porque no es indicado, no es saludable. ¿Qué le tendrías que decir a estas mujeres? Mira, yo creo que es un punto importante porque en la formación de la carrera de ginecólogo muchas veces pues nos daban pocas horas para toda la componente de menopausia. 1, 2, sí, como profesionales de la salud sí nos quedó un poco de temor el hecho de que aunque haya habido alguien que se retractó, había alguien por ahí que dijo hay más riesgo de cáncer. Y eso nos asusta porque como profesionales velamos por tu salud, no queremos hacer lo opuesto, ¿no? Pero también es importante considerar que el profesional debe escuchar a su paciente. Nosotras como mujeres, fuera del sombrerito médico, pero como mujer, una sabe. Muchas veces tú sabes qué tenés que hacer para estar bien, tu cuerpo te lo dice y es importante entonces, de vuelta con el sombrerito de médico, que yo lo entienda y que yo pueda tener esta comunicación. Y puede haber recursos o pueden haber formas en que una mujer puede acercarse
con el profesional para platicar. Es decir, sentarme con el médico y decir, doctor, mire, yo siento que mis síntomas están muy fuertes y yo he estado leyendo en algún lado que existe la posibilidad de que con una terapia hormonal mis síntomas mejoren. Quisiera probar, es decir, tener esa conversación, cómo platico yo de estos temas con mi médico para que él se sienta en esa posición de decir, bueno, si mi paciente quiere, podemos probar, se lo puedo ofrecer sin temor, sabiendo que esto requiere, sí, tener mis estudios al día, mi mamografía, es decir, no es aislado, yo debo trabajarlo de la mano del profesional para tener mis chequeos, para asegurarme de que todo va normal, pero debería ser una opción si es lo que yo como mujer quiero. ¿Y qué opción tienen las mujeres de personalizar sus dosis hormonales? Porque pues tal vez creo que todas pensamos de que si es terapia de reemplazo hormonal es una dosis y es estandarizada para todas, pero ¿existe realmente la personalización? Mira, aquí nos vamos a los contextos. Pero cada contexto, y por contexto me refiero a cada país, por ejemplo, tiene las opciones disponibles. No en todos los países tenemos todas las opciones que existen. Empecemos por ahí. Si nos vamos a las guías, si te vas al NAMS o a ACOG o a la International Menopause Society, ¿verdad? Sus guías dicen que confían muchísimo más en las sintéticas que te venden en una farmacia, por ejemplo, que ya vienen con una dosis fija y que se utilicen esas porque obviamente al estar respaldadas por casas farmacéuticas tienen más estudios, más recursos para realmente poder tener un mejor control, podríamos llamarle. Existe en el mercado algo que es lo que en Estados Unidos le llaman los compound hormones, ¿verdad? Que son hormonas que son compuestas. Es como que si lo quisiéramos ver como que fueran de boticario, ¿verdad? Es decir, hay alguien en una farmacia, un laboratorio puede ser, que las adecua. Y entonces este tipo de cremas, este tipo de componentes, sí puedo variar un poco la dosis que le doy a la paciente. Y se lo va a aplicar a través de cremas, por ejemplo, en este caso del ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? No hay tanta regulación en algunos lugares o algunos laboratorios no cumplen con todos los estándares o no han tenido auditorías que realmente delimiten que esa dosis es la dosis. Es decir, aquí ya entra en juego a qué laboratorio yo voy a obtener la crema. Hay unos muy buenos que muchos médicos han estado ya utilizando porque se han dado cuenta y ven la mejora en las pacientes. Es decir, sí, se acercan muchísimo las dosis, tienen auditorías de otro lado para medir esa calidad de lo que están ofreciéndote. Y por ahí iríamos, ¿verdad? ¿A dónde la voy a conseguir? Pero sí existen. Y hay unas que existen y que están bien y que yo como mujer también debería comprender que esto es una opción y que estas opciones están al alcance en muchos lugares y que si yo quisiera probar ventajas, me pueden ir graduando mi dosis, es decir, esta dosis de estrógeno, esta dosis de progesterona, algunas pueden ponerle testosterona, incluso DHA, está como una crema, si yo lo quisiera, hay opciones. Solo hay que buscar un poquito en cada contexto a dónde me puedo abocar, platicar con profesionales de salud y por eso es que es bueno buscar personas que han estado un poquito más empapadas en trabajar con perimenopausia, con menopausia, porque ellos me pueden dar una mejor luz de algún laboratorio al que yo puedo ir o cómo puedo tener acceso si yo quisiera probar este tipo de hormonas también. Y ese sería el escenario ideal realmente, o sea, que sí pudieras tener tus dosis personalizadas y no estandarizadas como los medicamentos que te venden en la farmacia. Lo que pasa es que al tenerla de esta manera puedes jugar un poquito más con las dosis, podemos empezar mucho más bajas, ir probando, ¿verdad? No hay una hormona que de entrada sea la mágica y vaya a ser la mejor. Esto es un poquito de prueba y error, pero para las mujeres no hay que desalentarnos, simplemente nos toma un poquito de tiempo en que el cuerpo vaya realmente adaptándose y ver. Hay mujeres que pueden tomar de la cajita de la farmacia y les va a ir muy bien y hay otras que responden mejor a estas cremas. Es una cuestión de mis necesidades y reitero con lo que yo me sienta cómoda. Pero lo importante es conocer que existe, porque si a mí nadie me habla de estos temas y yo no sé que estas cremas existen, por ejemplo, entonces no lo tenía dentro de mis opciones. Y me voy a ver obligada a tomar lo que había en ese momento disponible y tal vez había otra mejor opción para mí o con lo que yo me hubiera sentido mejor. Y me imagino que con la dosis que inicias, no necesariamente es la dosis con la que vas a seguir en tu posmenopausia. Por ejemplo, si tú iniciaste en la perimenopausia con cierta dosis hormonal, va fluctuando porque van cambiando o ya llega un momento, digamos, en la posmenopausia a un nivel en donde tenés que siempre seguir con la misma dosis. Mira, no existe una dosis específica con la que la paciente tenga que estar. Uno, por lo general, en la práctica intenta empezar con lo más bajito, ¿verdad? Uno empieza con dosis bajas. Yo no debería empezar con mi paciente con dosis intermedias o altas. Yo debería empezar de a poquito y ir poco a poco viendo la respuesta. Y lo que me va a ir determinando a mí, esos niveles muchas veces son los síntomas y el alivio de esos síntomas. Entonces, si yo empiezo con una dosis baja y mi paciente empieza a responder bien, empieza a sentirse mejor, empieza a disminuir los síntomas, podemos ir manteniéndola y viendo. Es probable, puede ir fluctuando conforme va avanzando y llegando a menopausia o posmenopausia, porque no es necesario quitarla necesariamente, ¿verdad? Hemos visto,
Pero esa fluctuación en los síntomas va a ser muchas veces lo que más me va a determinar a mí. Más que un laboratorio, yo debo ver los síntomas y cómo está respondiendo y cómo se está sintiendo la mujer. ¿Y puede una mujer de 70, 80 años seguir tomando esta terapia de reemplazo hormonal? ¿O Mira, no? si ya la venía tomando, sí. Es más, algunas guías dicen no es necesario que arriba de 65 se retire. Siempre haciendo estas evaluaciones y sopesando riesgos-beneficios. Yo creo que ahí está, pero en el marco de poder hablar tú con el profesional y saber, ok, cómo está mi paciente, cómo son a qué se expone, ¿verdad? A qué riesgo corre mi paciente. Riesgo-beneficio. Ella se siente bien, se siente con energía, no ha tenido síntomas, está ganando músculo, su densiometría ósea se está manteniendo en mejores niveles o por lo menos la mantengo ahí, ¿por qué la voy a quitar? ¿Verdad? Es decir, esa es la conversación que hay que tener y eso es parte de lo que uno tiene que evaluar. Pero la guía sí da, muchas guías sí dan ese soporte de decir, no es necesario, no, ya cumplió tantos años, hay que quitarlo. No, si la mujer se siente cómoda, si no hay tanto riesgo, yo puedo continuar utilizándola. Perfecto. Yo creo que para ya ir cerrando, un tema ahorita que no tocamos, que fue el de qué pasa con las mujeres que dicen, yo no quiero tomar terapia de reemplazo hormonal, ya sé de que me han dicho de que el estudio que había surgido y que se desmintió porque pues no fue bien llevado a cabo, digamos, pero de igual forma no quiero, no me siento cómoda, me da cierto temor, quiero optar por algo más natural, quiero optar por, tal vez he escuchado que la soya, por ejemplo, al tener fitoestrógenos, que digamos, no sé, hay algunos suplementos un poco más inclinados a lo orgánico, natural, que puedan realmente sustituir la terapia de reemplazo hormonal o definitivamente no, o si ayudan. Mira, se ha demostrado en algunos estudios que hay algunas cosas que pueden ayudarte. No llegan al nivel de lo que la hormona o la terapia hormonal podrían hacer por ti. Y esto es principalmente cuando uno piensa en los síntomas vasomotores, los calores, las sudoraciones nocturnas, ¿verdad? Los famosos bochornos. Para tratar esos síntomas, sí se ha demostrado que lo mejor es la terapia hormonal. Yo puedo intentar dar otras cosas, pero no llego a esos niveles de beneficio o de alivio utilizando la terapia hormonal. Y bueno, y no solo los síntomas, sino ya vimos el tema de las enfermedades. O sea, las hormonas, realmente esa terapia de reemplazo hormonal te va a prevenir la osteoporosis, las cardiopatías, diabetes tipo 2, Alzheimer. Te va a ayudar un montón, pero muchas mujeres la quieren tomar por los síntomas. Ajá, exacto. ¿Verdad? Entonces, si uno lo ve con la mirada y yo la voy a tomar por los síntomas, saber, y está marcado en las guías, ¿verdad? Es decir, la terapia hormonal es lo más efectivo que vas a encontrar para estos alivios de estos síntomas. Existen otras cosas que podemos evaluar, ¿verdad? Tú mencionaste la soya, es una de ellas. Está el black cohosh, que es otro que se menciona bastante. ¿En qué consiste? ¿Black qué? Black cohosh. Es una especie de hierba, digamos, que conseguís, que muchas veces se puede tomar como té, por ejemplo. Esta maca. Okay. La maca también ha demostrado. Hay algunos suplementos que pueden tratar de apoyar y volvemos al punto de por dónde van los síntomas para poder identificar, ¿verdad? Hay algunos síntomas que uno los puede considerar que es porque hay más estrógeno. Entonces yo necesito algo que me ayude a mantener o a balancear. Si es porque no tengo progesterona, entonces yo puedo tratar de poner algún otro tipo de suplemento natural que me intente levantar un poquito. Entonces hay opciones. Sí, hay algunos estudios que han dicho que ayuda, por ejemplo, hacer yoga. ¿Verdad? Hay un tipo de yoga que ha visto que ayuda a estas mujeres que están teniendo estos síntomas de calores y demás. Entonces hay bastante. Te diría que sí, en algunos casos, no todos, ni en el porcentaje que uno quisiera. Ok. Mira, yo creo que tocamos puntos muy, esenciales. Creo que tocamos varios puntos. No sé si nos hizo falta alguno que tú creerías importante incluir. Mira, te diría que para mí, desde la perspectiva, como te dije, integral, un punto que es la base de todo es poder centrar mi sistema nervioso. Es como yo construyo esa calma que mi cuerpo necesita. Si yo no empiezo por verme cómo está mi sistema nervioso en cuanto a cómo me mantengo corriendo, el estrés que mantengo en mis relaciones, en mi trabajo, en la casa, si yo me paso en ese estrés todo el tiempo, corre, cortisol elevado, por más hormona que tome, por más suplemento que yo quiera, mi cuerpo no va a responder. Por lo menos no igual a como debería. Yo necesito realmente enfocarme en esta etapa, entender que estoy en una transición y esa misma transición que me lleve a hacer cambios para que yo pueda empezar a regularme, a calmarme. Por eso es que se habla tanto en esta etapa de poner límites. No se trata de poner límites, se trata de decir, mi agenda aquí ya está ocupada, no le puedo poner una cosa más. Necesito ver qué puedo quitar del plato para realmente empezar a tener esos espacios donde yo pueda empezar a calmarme, tener micro breaks en la oficina, ¿verdad? Es decir, estoy trabajando, me tomo 2-3 minutos, hago algunas respiraciones, vuelvo. Es buscar esos espacitos, no tiene que ser 2 horas para mí en el día,
muy probable que no las tengamos en esta etapa, pero puedo buscar esos minutitos y eso que me ayude a mí. Para algunas puede verse como diario de gratitud, para otras journaling, para otras escuchar música, para otras aromaterapia. Es decir, hay una gama enorme para todas las mujeres de lo que podemos hacer para tratar de ayudar a nuestro sistema nervioso, pero debería ser la parte fundamental y a partir de ahí construir con todos los pilares y todo lo que hemos platicado. Qué importante eso que tocaste, es una etapa de poner límites, en vez de tú sumar y sumar y sumar y hacer más cosas, realmente tenés que restar, 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 y eso me recordó a un libro que acabo de leer que se llama Esencialismo. Recomendadísimo, lo voy a dejar ahí en la descripción del video, pero justamente se trata de eso, es cómo volverte esencial en las cosas y decirle que no al ruido externo, porque al final pues eso te abruma, te estresa, y sobre todo en esta etapa que estamos hablando, que necesitamos evitar justamente esos estresores para relajarnos y que nuestro sistema nervioso esté estable, como lo que mencionas, ¿verdad? Sí, esa es parte de la base y principalmente escuchar tu cuerpo, ¿verdad? Yo creo que aprendemos a correr todo el día y callamos esa voz. Entonces, darnos a la tarea de conocerme, de ver qué me está diciendo mi cuerpo. Estos síntomas muchas veces me están diciendo cosas y yo necesito aprender a identificarlas para trabajarlas y entonces realmente empezar a vivir esta etapa porque puede ser muy linda. Si una tiene las herramientas necesarias, si una tiene la información para poderlo llevar a cabo y entonces transicionar bien, viendo esta etapa como lo que es, esa transición que me va a llevar a otro nivel en cuanto a sabiduría, en cuanto a mí misma. ¿Verdad? Es una etapa muy linda que nos han puesto muy negativa, pero que puede ser tan positiva como yo quiera, trabajando, ¿verdad? Y conociéndome mejor, yo creo que se puede lograr. Y que incluso no solamente para ti como mujer, sino también tu alrededor, ¿verdad? O sea, tu familia, cómo impacta eso en tu relación en pareja, con tus hijos, con tus papás. O sea, creo que al final no solo te va a impactar positivamente a ti, sino que a los demás, a los que te rodean, a tus colegas en el trabajo, por ejemplo. Totalmente, ¿verdad? Una pequeña cosa va a tener impacto en todo, así que vale la pena intentarlo. Perfecto, gracias, Sofía. No sé si quieres dejar un mensaje final para la audiencia. Pues te diría que muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor estar por acá hoy y también que sepan que está VIA, que VIA es una página donde vamos a estar construyendo una comunidad de mujeres justo para esta etapa en transición, con recursos, con actividades y con todo. Pueden buscarnos como VIA en Instagram, VIA GT, también VIA El Salvador. Pero entonces Perfecto. nos pueden buscar por ahí. Y sí, o voy a dejarlo igual en la descripción, o sea, tus redes y la parte de la organización, porque es una sí, realmente institución. es una comunidad lo que estamos tratando de construir porque Perfecto. vemos la importancia de estos temas y la necesidad que hay entre las mujeres que podamos acuerparnos y que realmente nos apoyemos y que no la tengamos que pasar sola. A eso la apostamos. Perfecto. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias.